Montón de ideas, gente y dinero para rescatar al estado de Michoacán. Esto promete el gobierno, pero no compromete plazos. Estaremos aquí el tiempo necesario. Solo Dios sabe hasta cuándo Michoacán volverá a ser un estado de la República para dejar de ser un estado lamentable. Usted está con uno está en todo, estas son hoy las noticias en claro. Precisamente, el presidente Enrique Peña Nieto y gran parte, todo su gabinete legal, el ampliado, en fin, se trasladó esta mañana a Morelia. Esto para presentar un millonario plan de rescate para el estado de Michoacán. Con recursos adicionales, el gobierno busca salvar a los michoacanos de las garras del crimen organizado. Con uno, Liliana Rodríguez informa. Para rescatar a Michoacán de la inseguridad, el gobierno federal invertirá 45.500 millones de pesos. Así lo anunció desde Morelia el presidente Enrique Peña Nieto. A través de estas acciones, que suman del orden de 250 acciones varias y diversas que hoy estamos poniendo en marcha, y los recursos previamente aprobados del ramo 33. La millonaria inversión significa un aumento del 79% del presupuesto que se tenía destinado para los michoacanos este 2014. Peña Nieto también instruyó a los titulares de cada secretaría a visitar la entidad al menos 2 veces al mes. Él mismo se comprometió a estar en Michoacán 12 veces este año. Para que acompañen al comisionado para la seguridad y el desarrollo integral en Michoacán, en la instrumentación y seguimiento y cumplimiento de las acciones que integran este proyecto. El plan para Michoacán contempla 5 ejes: incentivar la economía familiar, invertir en educación y cultura, mejorar la infraestructura y vivienda, invertir en servicios de salud y seguridad social, y el último eje está destinado al desarrollo social y sustentabilidad para los michoacanos. El comisionado federal de seguridad para Michoacán, Alfredo Castillo, aseguró que con estas acciones en breve el poder de los criminales será mermado de manera definitiva. También destacó los resultados obtenidos a la fecha. La liberación de 9 personas que estaban secuestradas. Se ha logrado poner a disposición de las autoridades ministeriales a 334 personas como probables responsables de hechos ilícitos, incluidas 128 operadores de la delincuencia organizada. Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció que hubo errores y omisiones que facilitaron la operación de grupos criminales en Michoacán. Sin embargo, advirtió que recuperar la paz en la entidad es tarea de todos. A nadie le conviene la condición que vive el Estado. No hay espacio para cálculos electorales. Hoy, todos debemos ser parte de la solución de Michoacán. También el propio gobernador michoacano, Fausto Vallejo, reconoció que la desatención causó que se desbordara el crimen organizado, pero reconoció que en menos de un mes Michoacán vive un ambiente diferente. Este fenómeno no se gestó, como bien se ha dicho, de manera reciente, sino que es el producto de varios lustros de indiferencia. En menos de un mes, los michoacanos percibimos un ambiente diferente. El millonario plan de inversión para Michoacán se realizará a la par de las acciones de seguridad que iniciaron hace 20 días en la Tierra Caliente. Con uno, Liliana Rodríguez. Esto ocurrió, le digo, en horas del mediodía en el centro de convenciones de Morelia, la capital michoacana. Por la mañana apareció publicado en el diario El País de Madrid, España, una entrevista con el líder de las autodefensas de Tepalcatepec, José Manuel Mireles. En esa entrevista al diario español, Mireles descalifica el acuerdo federal para legalizar a estos grupos en Michoacán, que es parte de las acciones de fuerza del Estado mexicano. El Estado necesita toda la atención del gobierno federal para resolver la situación, pero no es a través de teatritos. Así califica Mireles ante el diario español El País el pacto de alianza de legalización de las fuerzas de autodefensa. Dice que este acuerdo, firmado en días pasados para precisamente institucionalizar a estos grupos civiles armados, pues solo parece ser una burla en donde unos le toman el pelo a los otros. Asegura Mireles, las autodefensas no van a entregar las armas en tanto no se haya limpiado el Estado. Entonces esta tarde platicamos con el secretario de Gobernación, él todavía en Morelia, Michoacán, hablo de Miguel Ángel Osorio Chong. El secretario desmiente que el acuerdo con las autodefensas para reconocer su legalidad sea un teatro,
como lo califica el propio José Manuel Mireles, líder de estos grupos allá en Michoacán, concretamente en Tepalcatepec. Osorio Chong también negó que hayan pasado por encima de las funciones del gobernador Fausto Vallejo para poner a este comisionado federal. La presencia del gobierno federal en Tierra Caliente fue petición de la misma sociedad, nos dijo el secretario de Gobernación. No vamos a entrar en enfrentamiento de discursos, en enfrentamiento de declaraciones. Hemos venido actuando y ha sido reconocido incluso por varios líderes de estos grupos que se formaron, de que lo que se ha venido haciendo y los resultados de las más de 300 detenciones, que ahí están. El gobierno federal respondió al llamado del Estado de Michoacán, de sus autoridades, de sus habitantes, y que por eso estamos ahí en presencia, y que vamos a trabajar junto con ellos, porque no se trata de competencia, no se trata de ver quién hace más, sino cómo juntos encontramos mejores resultados. San Lázaro, diputados también se refirieron al conflicto michoacano, llamaron a cerrar filas con el gobierno para erradicar la violencia. Con uno, Adrián Capula informa. Justo en el día que el presidente Enrique Peña Nieto y prácticamente todo su gabinete llegaron a Michoacán para evaluar la estrategia federal, en el Palacio Legislativo de San Lázaro hicieron un llamado a no politizar el tema. Lo que debe haber es unidad nacional. Bajo ninguna circunstancia politizar estos asuntos, cerrar filas. Ante las amenazas del doctor Manuel Mireles, líder del Comité de Autodefensas, respecto a que nadie se va a desarmar en Michoacán, los diputados alertaron sobre la necesidad de cerrar filas con el gobierno federal. Veo la contundente decisión que él tiene de abordar estos problemas que están teniendo en esa entidad con toda la fuerza del Estado mexicano. Recibieron con cautela las declaraciones de Mireles, quien cuestionó duramente la efectividad del desarme y de las detenciones anunciadas por el gobierno federal en Michoacán. No debemos, por lo menos los políticos, es politizar las acciones que tienen que ver con la seguridad de los michoacanos. Desde la oposición advirtieron que para enfrentar los altos niveles de violencia que azotan al país se requiere algo más que llamados a la unidad nacional. Y tampoco es con visitas esporádicas sobre protegido, más para la escenografía política que para la atención eficaz del problema, cómo se va a resolver una crisis mayúscula. Desde el Senado de la República, el coordinador de la bancada perredista dejó en claro que en Michoacán debe haber resultados inmediatos. Creo que no debemos de regatear el respaldo a tomar acciones en contra del crimen organizado, pero sí tenemos que ver pronto resultados. El desmantelamiento de esos grupos delincuenciales tiene que ser un asunto de resultado breve. Con todo, en San Lázaro se manifestaron comprometidos con la seguridad nacional y anunciaron que promoverán una serie de iniciativas para dotar al gobierno federal de todas las herramientas y armas legales que le permitan combatir con más fuerza al crimen organizado. Con uno, Adrián Capula. A propósito del estado de Michoacán, luego de haber sido recluido en un penal de alta seguridad, en el del Altiplano, en el Estado de México, el 29 de enero pasado, si mal no recuerdo, Dionisio Loya Plancarte, alias El Tío, recibió auto de formal prisión esta tarde. El juzgado primero de distrito en materia penal federal dictó la medida por la presunta probable violación a la Ley Federal de Armas de Uso Exclusivo de las Fuerzas Armadas. Le informamos oportunamente con uno, El Tío, segundo al mando de los Caballeros Templarios, fue detenido el 27 de enero en Morelia, Michoacán. Con uno, en este momento tenemos contacto con Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para la seguridad y el desarrollo integral del Estado de Michoacán. Señor comisionado Alfredo, muy buenas noches. Muy buenas noches, Pepe, a ti y a todo tu auditorio, a tus órdenes. Al contrario, Alfredo, cuando tú hablas de mermar, lo dijiste hoy en el mensaje en la cumbre de Morelia, cuando tú hablas de mermar el poder de los grupos delictivos, ¿te refieres a combatir fuego con fuego o a pegarles donde más duele, es decir, en las finanzas? El tema, Pepe, se refiere a neutralizar su capacidad de organización, de operación, y para eso es importante la detención de su estructura,
desde los liderazgos representativos hasta lo que tiene que ver en todo su plan de acción y operación cotidiano. En ese sentido pasa, por supuesto, con el tema financiero. Estamos ahorita ya viendo un tema para que se pueda llevar al Congreso local, un tema de la ley de extinción de dominio. También a nivel federal, no es una competencia exclusiva para la Federación o el Estado, pueden ser concurrentes. Además de eso están las técnicas especiales de investigación y la colaboración que se está dando ahorita entre la Federación y el Estado para recabar la mayor cantidad de información para poder operar en contra de estos grupos, Pepe. Concretamente, Alfredo Castillo Cervantes, hoy el presidente de la República, el secretario de Gobernación, hablaron de una emergencia, bueno, de un plan de apoyo a Michoacán, juntos lo vamos a lograr, algo así se llama, de 3 etapas. De hecho, la primera ya opera, es el tomar el control de la tierra ocupada por los criminales organizados, por un lado, y negociar la legalización de las autodefensas por el otro. Déjame preguntarte primero, en esta primera etapa, ¿cómo va el proceso de legalización de las autodefensas? Bueno, te comento, Pepe, tal como se anunció el día de hoy, hasta ayer, hay que esperar el reporte de hoy, pero hasta ayer había 523 personas que ya tenían su expediente completo, ya en un registro pasando exámenes y documentación, y teníamos 813 armas que ya habían sido registradas. Con lo que se haya hecho el día de hoy y lo de mañana, que vamos a estar presentes inclusive ahí en una visita, como lo mencioné yo hace una semana, estaremos aproximadamente entre las 650, 700 personas ya registradas, y en unas 2 semanas más podremos haber cubierto los 27 municipios en donde se está haciendo este esfuerzo, Pepe. Mira, se habla, tú bien lo señalas, poco más de 500 empadronados hasta ahora dentro de las fuerzas de los civiles armados. Ellos presumen ser 20,000. ¿No va muy lento el proceso de legalización de las autodefensas? En este caso, Pepe, más allá del dicho genérico, también hemos platicado con ellos para que, independientemente de las personas que quisieran formar parte, en este caso de los cuerpos de defensa rurales o las policías municipales, les hemos pedido un registro de sus integrantes con el objeto de poder tenerlos identificados. Yo hablaba en este caso con los líderes y les decía que muchos van a intentar confundirse, tomando en consideración que no tenemos en este caso un uniforme de unos o de otros para poder hacer una diferenciación solo a simple vista, y en ese sentido es muy importante. Ahora, hay que decir, Pepe, que también mucha gente, y eso nos lo han platicado, ya viendo la acción del gobierno federal, de las fuerzas federales, han retomado su vida diaria y tampoco tienen el interés en específico de formar parte de estos cuerpos de defensa rurales. Además, quizá muchos no lleguen a calificar. Seguramente leíste las declaraciones que hizo al diario El País el doctor José Manuel Mireles, del vocero de las autodefensas, sobre todo en el punto de Tepalcatepec. Mireles dice que las autodefensas no se van a desarmar, que todo esto es un engaño, porque los que están registrando armas están registrando pistolitas 22, que las armas largas, las fuertes, esas no las están registrando, que todo esto es un teatro. Alfredo Castillo Cervantes, ¿tú qué opinas como comisionado federal? Mira, yo lo que te podría decir, Pepe, tenemos más de 365 armas largas que han sido registradas, y por el tipo de armas te puedo decir que estamos en un tema de confianza y de cooperación en este caso, y que el registro ha ido caminando. Independientemente de las declaraciones de esta persona, yo lo que te podría decir es que los hechos en este caso nos dicen que efectivamente estamos en una base del entendimiento y que vamos apenas en 4 o 5 días, pero que en los próximos días y semanas se va a ver una historia diferente. ¿Para cuándo? ¿Para cuándo veremos, Alfredo, los primeros resultados de este plan de rescate por Michoacán anunciado esta mañana por el presidente de la República? Por ejemplo, las elecciones del año entrante, donde va a haber cambio de gobernador, significan la primera aduana del plan de emergencia, ¿o qué no? Sí, pero es importante decirte, Pepe, que en este caso los primeros resultados ya están, y que es, primero, el control
y recuperar los territorios que tenían presencia de la delincuencia organizada y que las fuerzas federales garanticen la seguridad de las personas y de sus actividades económicas. Y como lo anunció el día de hoy el señor presidente de la República, entramos en esta segunda fase de desarrollo integral, independientemente que se sigue trabajando a través de las fuerzas federales y autoridades locales, el seguir deteniendo y desarticulando bandas criminales. Y luego viene ya todo el ataque que hará el gobierno en términos sociales para ayudar, apoyar con ese dineral que anunció el presidente, con un montón de ideas, con un montón de gente, la parte económico-social para hacer que despegue otra vez Michoacán. Así es, y ya esto permitirá lo que el señor presidente definió como en su fase 3, que es la reconstrucción y fortalecimiento institucional de las autoridades locales para que la federación pueda tener esta ruta de salida. Ahora, déjame preguntarte, bueno, en este momento el gobierno está rescatando a Michoacán, pero ¿cuándo van a actuar sobre otros estados lamentables del país? Bueno, yo lo que te podría decir, Pepe, en este caso tengo la responsabilidad de esta entidad federativa. Tengo entendido, como salió hace algunos días un programa muy completo también para el estado de Guerrero, pero ya será materia de otra instancia el poder definir las acciones que se están llevando a cabo en otras entidades federativas. Alfredo, muchas gracias por estar con uno como siempre. Al contrario, Pepe, muchas gracias y muy buenas noches. Muy buenas noches, Alfredo Castillo Cervantes, comisionado para el desarrollo integral del estado de Michoacán, comisionado personal del presidente de la República allá en el estado de Michoacán. Y bueno, mientras el gobierno federal mediante esta cumbre en Morelia, intenta anunciar el orden que pretende imponer en favor de la seguridad michoacana, del pueblo de Michoacán, el Poder Judicial de ese estado entró en huelga. El Sindicato de Trabajadores denunció violaciones laborales a sus agremiados, así como el incumplimiento de sus demandas. Las principales quejas son la falta de capacitación del personal y la homologación salarial. Tras la colocación de las banderas rojinegras, el 100% de las actividades del Poder Judicial del estado de Michoacán quedaron paralizadas en 200 oficinas. De todo el estado son 1,100 y aproximadamente en todo Morelia y tanto juzgados penales, centro y aquí son aproximadamente 500 trabajadores. Solo se dejó una guardia en casos de materia penal, para casos de libertad provisional bajo caución, para casos de duplicidades en el término, para resolver los términos constitucionales. Todo esto pasa en Michoacán y es nota sin duda principal. Pero en un estado colindante a Michoacán, el estado de Guerrero, a 150 días de la tragedia ocasionada por el huracán Manuel, ¿usted se acuerda? Habitantes de la región de la montaña guerrerense marcharon para exigir lo prometido. Médicos, alimentos, nuevas viviendas, escuelas. Cientos de personas hoy bloquearon la carretera Acapulco-Zihuatanejo y también calles de la capital, Chilpancingo. Durante la llamada peregrinación del hambre, los afectados exigieron la presencia de la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, y del gobernador del estado, Ángel Aguirre, pues al menos, dicen, 20 pueblos allá en Guerrero necesitan ser reubicados. A la cruzada contra el hambre, nomás la vemos por televisión, acá no llega, dice la gente. Lo dice también Mauro Bruno García, damnificado de la comunidad de Acatepec. Apenas el viernes pasado le informaba de la bodega descubierta en Chilpancingo, repleta de despensas que no fueron entregadas a los damnificados. Un grave delito. Despensas caducas y material echado a perder, todo por las inclemencias del clima y claro por la negligencia y la corrupción de los funcionarios de Protección Civil comprometidos a haberlas entregado. Pero la vivienda es algo preocupante que nosotros creemos que es el primer punto que se debe de tratar, porque desgraciadamente pues muchos perdieron todo, sí, perdimos todo y hasta ahorita pues no es justo que nos tengan todavía en casas prestadas, en fin, en albergues, sí, hay están los albergues también y pues ya las aguas están próximas a venir y la verdad es muy preocupante, sí. Y habitantes de la población de San Miguel Amoltepec también claman por ayuda. A 5 meses del paso de las tormentas Ingrid y Manuel, el apoyo les ha llegado a cuentagotas. Con uno, Eduardo Cano informa. Los techos apenas se asoman.
todo está cubierto de tierra. Las pocas construcciones que quedaron en pie apenas dan una pista de lo que fue San Miguel Amoltepec. Que se lo llevó a la escuela, era la escuela primaria. Más de este lado estaba la dirección de la escuela, que pues, hoy ya no se ve más que las laminitas que están ahí, pues. Y ahí también contamos con una cancha, ahí están los baños. Aquí era una casa. Este es el escenario en la montaña de Guerrero a 5 meses del paso de los fenómenos meteorológicos Ingrid y Manuel. Las mujeres tejen, los niños matan el tiempo como pueden, la comida es escasa, solo algo de maíz y frijol. Hay personas que pues, ya de plano se están quedando sin maíz, pues, y otro a lo mucho le va a alcanzar como unos 15 días o 20 días y ya se va a agotar también, pues. El alud del pasado 15 de septiembre dejó a San Miguel Amoltepec irreconocible. 75 viviendas fueron sepultadas totalmente y otras 80 quedaron inhabitables. Hoy, la gente sobrevive en un improvisado campamento de láminas de acero bajo el sol incandescente. Dice que pues están careciendo de todo, pues nos trae dependencia de gobierno, pero 2 kilos, 3 kilos. Y ya la gente se está saliendo a trabajar ahora sí al norte del país, porque sí, en verdad aquí ya no encuentran y ya esperaron mucho tiempo a que el gobierno nos atendiera. No hay trabajo, las cosechas se perdieron, en la comunidad hay niños enfermos y la súplica, al igual que desde hace 5 meses, es la misma, que los gobiernos municipal, estatal y federal los vea, oiga y ayude para ser reubicados. Con uno, Eduardo Cano.